estamos acá iniciando el ciclo de cátedras marxistas que vamos a estar haciendo a lo largo de este semestre. Y decidimos iniciar con una charla, con una presentación de un libro que ahonda en temáticas del feminismo, ¿no? Nos parece importante que en este contexto donde en la Argentina hay un gobierno ultraderechista, reaccionario, que tiene en el centro, digamos, pone en el foco las demandas y los derechos que hemos conquistado las mujeres, las disidencias, con nuestro enorme movimiento, con la marea verde, ¿no? Que mostramos en las calles cómo se le puede arrancar al Estado y a este sistema demandas que son históricas, que son muy importantes para nosotros, y es un ejemplo eso para todas las luchas que hay en curso, ¿no? Que en las calles y luchando es como se conquistan estos derechos. Bueno, la clase capitalista y los gobiernos toman nota de esto y hoy está gobernando digamos, este proyecto político de ultraderecha que quiere renovar el neoliberalismo que está en decadencia, pero insiste en probar las políticas más neoliberales que hay, y al mismo tiempo los sectores que se dicen opositores, que se dicen progresistas, se amoldan a la agenda de este gobierno, se amoldan al discurso antiderechos, misógino, ¿no? Sectores como Guillermo Moreno, que plantea que no era el momento, ¿no?, de votar la ley del matrimonio igualitario, no era el momento de votar el aborto legal, seguro y gratuito, o Grabois, por ejemplo, ¿no?, que es un representante del Papa acá en la Argentina, que plantea que tal vez nos pasamos de mambo, ¿no?, con la agenda feminista y que por eso hoy gobierna Milei. Bueno, creo que frente a todos estos discursos, a toda esta avanzada contra nuestro movimiento y contra los derechos que conquistamos, nos parecía importante iniciar estas cátedras trayendo a las universidades, a los espacios públicos, estos debates de nuevo del feminismo, porque tenemos que volver a poner el movimiento de pie, tenemos que volver a ponerlo en las calles y seguir peleando para mostrar, ¿no?, cómo se puede pelear en los hechos, digamos, contra toda esta avanzada. Bueno, la presentación va a ser del libro de Liz Vogel, que es una feminista, socióloga muy importante de Estados Unidos. En 1984 hizo este libro, El marxismo y la opresión de las mujeres. Ahora vamos, a lo largo de esta presentación, vamos a ver por qué es más actual hoy, digamos, esta discusión que en el momento en que salió, o por qué se trae justo a tiempo en este momento. Porque ahonda y se mete en debates muy importantes dentro del feminismo, ¿no?, que es las tareas del cuidado, las tareas domésticas. Frente a estos conceptos, lo que propone Liz Vogel es el concepto de la reproducción social, ¿no?, para pensarlo de forma más abarcativa. No solamente pensar estas tareas que recaen sobre todo en las mujeres, pensarlas solo restringidas al hogar o a las comunidades, sino pensarlas en un ámbito más general, ¿no?, como en instituciones, como las universidades, las escuelas, los hospitales, todos ámbitos que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la reproducción social. También son ámbitos hiperfeminizados, y como eso hoy, como decía al principio, está en el foco del ataque, ¿no? El gobierno de Milei está atacando a las universidades, está atacando a la docencia, está atacando a la salud pública. Vemos, por ejemplo, como en el Hospital Posadas hubo un montón de despidos, fueron las mujeres las que se pusieron al frente de la lucha, las que siguen peleando, y como, no sé, en Neuquén, por ejemplo, estamos en la 7ª semana de paro y de lucha por el salario y por la educación pública. Bueno, vemos que las mujeres se están poniendo al frente de todas estas peleas porque las atacan directamente, ¿no? Y yo también quería plantear una cuestión más que nos afecta como estudiantes, como parte de la comunidad educativa y universitaria, que es que estamos sufriendo un gran ataque presupuestario, y nuestros y nuestras docentes están sufriendo un gran ataque también. Por eso es muy probable que el jueves 5 de esta semana se trate en el Senado la ley de financiamiento universitario, que ayudaría, digamos, a los docentes desde el punto de vista que recompone el salario según inflación desde diciembre a esta parte, que recompone también el presupuesto universitario, pero eso, como sabemos, no se lo podemos dejar en las manos del Senado. Y es más, si se llega a aprobar, Milei ya dijo que lo vetaría, como vetó
la ley que les daba 14.000 pesos más a los y las jubiladas, en el medio que los jubilados cobran, digamos, ingresos de pobreza, ¿no? Y Milei vetó eso porque opina que se está atacando el déficit fiscal. Bueno, lo mismo quiere hacer si se vota esta ley que recompondría un poco los ingresos de la universidad y de la docencia. Entonces me parece muy importante que estemos todas y todos en las calles ese día. Y bueno, sin más, quiero pasar a presentar el panel de hoy. Por un lado tenemos a Paula Varela, un fuerte aplauso. Ella es la prologuista del libro, es docente de la UBA, investigadora del CONICET, así que hoy nos va a poder estar contando un poco de qué va todo esto. Por otro lado tenemos a Sol Dorín, también un fuerte aplauso. Ella es dirigente de Pan y Rosas en la zona, desde Zona Norte, ¿no? Y es también parte de la línea fundadora, digamos, de la Comisión de Mujeres de Maigraf, que es una gestión obrera, ¿no? Que ahora cumple 10 años bajo gestión obrera, antes era Donnelly, y tienen una experiencia muy rica para contarnos de la pelea que estuvieron dando previo a que sea una gestión obrera Maigraf. Ya venían peleando junto a sus compañeros adentro de la fábrica y hasta el día de hoy sigue en pie la Comisión de Mujeres, ayudando y aportando a las distintas luchas y coordinando con otras peleas. Entonces nos va a estar contando un poco cómo en los hechos es un ejemplo concreto de todo lo que esta teoría, digamos, de la reproducción social y todo propone. Bueno, es un ejemplo concreto de cómo las mujeres pueden pelear contra la opresión de género y nos muestra un camino, ¿no? de salida a todo esto. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Le doy la palabra a Paula. Hola, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, dos cosas. Una, agradecer a las compañeras de acá de Pan y Rosas de la UNS por la invitación, a ustedes por estar y también enmarcar esta charla en lo que planteaba recién Agustina. Por un lado, la enorme lucha docente que están dando las compañeras en Neuquén. Y por otro, la lucha docente que estamos dando acá en las universidades junto a no docentes y a los estudiantes, al movimiento estudiantil para efectivamente lograr mayor presupuesto y salarios dignos. Así que ese es el contexto en el que vamos a hacer esta charla. Bueno, yo voy a tratar de convocarles a que lean el libro, ¿sí? Esa va a ser mi tarea aquí, a ver si lo logramos. Y quiero dar 4 razones por las cuales este libro está muy bueno y por las cuales este libro estaría buenísimo que puedan leerlo, charlarlo, hacer talleres y bueno, y yo siempre a disposición para todas esas cosas. La primera razón es porque Agustina decía, este es un libro que se publicó por primera vez en el 83, es decir, que estamos a más de 40 años de su publicación y sin embargo es un libro terriblemente actual, pero terriblemente actual. ¿Por qué? Primero porque sale esta primera edición en castellano en un momento en el que hay un movimiento de mujeres a nivel internacional que por más que en este momento esté en cierto reflujo o en cierta meseta, es un movimiento que está basado en cosas muy particulares que diferencia esta ola feminista que nosotras protagonizamos, que miles y millones de personas en todo el globo protagonizamos de otras olas feministas. ¿Cuáles son esas diferencias? Que nuestra ola feminista surge al calor de una enorme crisis del capitalismo a nivel internacional, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante, porque nuestro movimiento de mujeres, nuestro movimiento feminista y de disidencias, es incomprensible por fuera de esa crisis, ¿sí? Y hermana a nuestro movimiento con otros movimientos, como la tanda de ola de luchas del 2011, estoy hablando de Occupy Wall Street, estoy hablando de la Gerazona Rasca en Portugal, estoy hablando de los indignados en el Estado español, pero también, hermana, quizás para algunos de ustedes 2011 es, los agarraba en la primaria, pero bueno, pero salían jóvenes a luchar,
con otra ola de luchas más cercanas, como puede ser la revuelta chilena, como puede ser los chalecos amarillos, como puede ser la reactualización del Black Lives Matter, el movimiento contra la brutalidad policial para la comunidad afroamericana. Es decir, nosotras somos parte de un movimiento de mujeres que tiene inscrito en su ADN rasgos de combatividad. Es un movimiento callejero, no es un movimiento que surge de las academias ni de las universidades, es un movimiento callejero, es un movimiento que en su propia dinámica se pregunta por cuestiones que tienen que ver con el capitalismo, porque surge de una crisis capitalista, ¿sí? Y es un movimiento que tiene a las izquierdas que abiertamente se pronuncian como anticapitalistas, ¿sí? Entonces, para ese movimiento, este libro de Liz Vogel, que es una feminista socialista, que estaba discutiendo en un momento en donde el feminismo socialista era una corriente muy importante, estoy hablando de la década del 70, ¿sí? Ella va a estar imbuida de todo un debate de la década del 70 donde el feminismo marxista y el feminismo socialista estaban en una especie de creatividad alucinante, la segunda ola feminista, ¿sí? Donde se debatía, hubo un debate espectacular, que si lo pueden rastrear y leerlo, háganlo, que se llamó el debate sobre el trabajo doméstico. Es decir, Liz Vogel escribe en un contexto donde efectivamente el feminismo socialista, el feminismo marxista estaba peleando la dirección del movimiento feminista a nivel internacional, ¿sí? Entonces, este libro está escrito con esa ambición, y es muy importante esa ambición, ¿sí? Porque nosotros tenemos también, en este contexto de nuestro movimiento feminista, tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad de tener la ambición de dirigir el movimiento, ¿sí? De ser la mayoría del movimiento. Entonces, esa es una de las primeras razones. Segunda razón, que tiene que ver con nuestro movimiento feminista, es que fíjense que en nuestro movimiento, la propia lógica del movimiento colocó en el centro de la escena, en el centro del debate, el problema del trabajo que llevamos adelante las mujeres, ¿sí? Lo colocó el propio movimiento. Fíjense, cuando el movimiento tiene que decidir tener una fecha o una forma de protesta a nivel internacional, ¿cómo la llama? Huelga internacional de mujeres o huelga internacional feminista. No elige otra forma, porque podría haber elegido miles de formas de protesta que tiene el repertorio de protesta de los sectores populares. No, elige la huelga. Una herramienta histórica del movimiento obrero, una herramienta histórica de las y de los trabajadores. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que ver con el trabajo que llevamos adelante las mujeres en las sociedades capitalistas, con la consigna, si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras, o si paramos nosotras, se para el mundo, es una forma de decir, sencillamente, miren que nosotras tenemos algo que ver en el funcionamiento de este mundo capitalista. Es decir, acá está en escena, en primer plano, no secundario, no, en primer plano, el problema del trabajo que llevamos adelante las mujeres en las sociedades capitalistas y la relación de ese trabajo con nuestra opresión. Entonces, Vogel es muy importante porque Vogel va a darle vuelta a ese problema, a darle vuelta al problema de qué papel cumplimos las mujeres en las sociedades capitalistas, cuál es la importancia de ese papel y cuál es la relación entre ese papel y nuestra opresión, le va a dar vuelta como una loca mala, ¿sí? Entonces, acá tenemos muchas cosas para aprender. Y en tercer lugar, también una cosa que nos interpela en la actualidad, que tiene que ver con que en este momento, no solo en Argentina es un festival, pero en otros lugares del mundo, de los sectores más atacados por las políticas de ajuste, y no solamente las políticas de ajuste de los gobiernos de ultraderecha como el de Javier Milei, sino también las políticas de ajuste de lo que Nancy Fraser, otra feminista marxista, llama los gobiernos progresistas neoliberales o neoliberales progresistas, ¿sí? Está pensando claramente en el Partido Demócrata en Estados Unidos, está pensando en Biden, pero también en Kamala Harris, ¿sí? Los ajustes que esos gobiernos progresistas, pero que se amoldaron al neoliberalismo, hacen ¿a qué?
al trabajo de reproducción social en las escuelas, en los hospitales, en los asilos para adultos mayores, esos sectores de trabajadores, y vamos a decirlo en el género que corresponde, esos sectores de trabajadoras son el foco de brutales ataques, de los ajustes de la ultraderecha ni hablar, pero también de los ajustes en los gobiernos neoliberales progresistas, ¿sí? Entonces, comprender cuál es el papel de esas trabajadoras es muy importante para poder defender ese lugar, pero también para poder trascender ese lugar. Y acá Vogel ofrece un par de pistas interesantes. Voy a mencionar algunas con este afán de que les parezca interesante leer este libro y charlarlo y conversarlo. En nuestro movimiento feminista, el término reproducción social se va poniendo como más o menos de moda, ¿no? ¿Sí? De la mano de conceptos como cuidados o como sostenibilidad de la vida. Aparecen esos conceptos, circulan, etc. Bien, yo creo que uno de los fuertes de este libro de Vogel es que la definición que ella va a dar de reproducción social, a mi juicio, y esto es un hermoso debate con las compañeras que, por ejemplo, de la economía feminista, que defienden la noción de crisis de cuidados, o como compañeras, como no sé, si les dice algo Amaya Pérez Orozco del Estado español, que tiene una muy interesante visión sobre la sostenibilidad de la vida. Yo creo que Liz Vogel, en su definición, es más aguda, es más filosa, y por ende permite pensar horizontes políticos también más filosos y más agudos. ¿A qué me refiero? Cuando Liz Vogel se pregunta, bueno, perfecto, ¿a qué le llamamos nosotros y nosotras reproducción social? Ella va a decir, le llamamos reproducción social a la reproducción de la fuerza de trabajo. Y va a meter ese concepto en el centro de la escena. Va a meter ese concepto. ¿Por qué mete ese concepto? Porque ella quiere poner en primer plano que nuestro trabajo en los hogares, en las comunidades, pero también en los servicios públicos de reproducción social como las escuelas, los hospitales, los hogares de cuidado, es un trabajo que reproduce la vida. Sí, por supuesto reproduce la vida, ¿sí? Pero no es reproducir la vida en el éter, es reproducir la vida en un sistema para el cual la vida tiene sentido, la vida tiene gollete, la vida merece ser reproducida si va a ser una vida puesta al servicio de generar valor. Es decir, si va a ser una vida puesta al servicio de producir ganancia, ¿sí? Esa es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es básicamente todo lo que portamos nosotras, todas las que estamos acá, todos los que están acá, todos aquellos que no tenemos renta, no tenemos capital, no tenemos campos, todos aquellos que no somos parte de ese sector maltratado, según el gobierno de Milei, que son básicamente los que tienen renta, capital, etc. Todos nosotros, todas nosotras, ¿de qué manera vivimos? No tenemos otra forma de vivir que no sea vendiendo nuestra fuerza de trabajo. Así nos reproducimos, así vivimos. Vendemos nuestra fuerza de trabajo como pueda ser. La vendemos en una fábrica, la vendemos en un hospital público, la vendemos al señor Galperín, aunque Galperín no nos reconozca como vendedores de fuerza de trabajo y nos quiera hacer creer que somos colaboradores, pero la vendemos a Galperín. Se la vendemos a Rappi, se la vendemos a Uber, aunque ninguno de esos nos reconozcan como asalariados. La vendemos en la universidad, yo soy una asalariada de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, todos aquellos que no tenemos otra forma de vivir que vendiendo nuestra fuerza de trabajo, nos vemos obligados a hacerlo, es una condena, ¿sí? Es la condena a la consopete del capitalismo. Entonces Vogel va a decir, bueno, es así como se reproduce la vida en el capitalismo, no se reproduce de cualquier manera, ¿sí? Se reproduce a partir de la venta de la fuerza de trabajo. Entonces, si eso es así, y efectivamente y lamentablemente es así, porque sería muy bueno vivir en un mundo donde uno no se pueda reproducir sin vender la fuerza de trabajo, si eso es así, las mujeres, el trabajo de reproducción social es un trabajo terriblemente contradictorio, porque por un lado reproduce la vida, ¿sí? Pero por otro lado, la vida que reproduce, la reproduce para que esa vida se venda como fuerza de trabajo para poder vivir. Eso
desromantiza cualquier idea del trabajo de reproducción social. Entonces, ante ideas de cuidados más románticas, donde los cuidados aparecen como una cosa que es hermosa, ¿tiene una dimensión hermosa el cuidado? Sí, por supuesto que tiene una dimensión hermosa, porque cuidar a alguien, quererlo, darle cariño tiene una dimensión hermosa. Ahora, no es la única dimensión del cuidado, ¿sí? Porque hay dos autoras que esto lo dicen de una manera clarísima, que es Titi Bhattacharya y Arutza. Dicen, cuando nosotras reproducimos la fuerza de trabajo, estamos disciplinando también los cuerpos. Estamos disciplinando los cuerpos para una determinada sexualidad y no para cualquier sexualidad. Estamos disciplinando los tiempos de los cuerpos, estamos disciplinando las moralidades. Y ellas hacen el chiste, ¿no? Ante un auditorio, están dando una clase ahí en Río de Janeiro, hacen el chiste y dicen, si no, ¿quién se podría quedar 3 horas sentado en una silla escuchando a alguien hablar? Eso es un disciplinamiento que viene desde el jardín de infantes. ¿Y qué es un disciplinamiento para qué? Para estar disciplinados como fuerza de trabajo. Si no fuéramos disciplinados como fuerza de trabajo, ¿quién podría aguantar estar en una fábrica haciendo un trabajo repetitivo durante 9 horas? Nadie. Pediría a gritos, por favor, la libertad de poder tener creatividad, de poder hacer algo más interesante. No. Entonces, ojo, el trabajo de reproducción social, y esta para mí es una de las cosas muy interesantes que plantea Vogel acá, es un trabajo terriblemente contradictorio. Tiene elementos de cuidado, tiene elementos de amor, pero tiene un enorme elemento de disciplinamiento de los cuerpos. Reitero, ¿por qué? Porque no reproducimos la vida en el éter, reproducimos la vida aquí, que es un sistema en el cual para poder vivir hay que vender la fuerza de trabajo. Entonces ella va a colocar en el centro de la escena el concepto de reproducción de la fuerza de trabajo. Y ahí va a llegar a una conclusión que para mí, quizás uno la ve a veces y le parece obvia, pero la tenía que decir alguien, ¿no? ¿No les pasa a veces que pasan esas cosas que cuando alguien dice algo, dice, ah, pero esto era obvio, pero bueno, pero lo tenía que decir? Bien, ella dice una cosa que es esta. Dice, si las mujeres de la clase trabajadora somos las que reproducimos la fuerza de trabajo, el capital nos necesita muchísimo, porque nosotras somos las que le permitimos al capital tener disponible nada más y nada menos que fuerza de trabajo para explotar. ¿Se entiende? Es decir, dice, che, pero entonces las mujeres de la clase trabajadora tenemos un lugar central. Si nosotras no reprodujéramos todos los días, cocinando, limpiando, bañando, atendiendo, teniendo la posibilidad de gestar y dar a luz, en el caso de Vogel va a hablar de las mujeres. Hoy nosotras podríamos decir tranquilamente las mujeres y las personas gestantes, ¿sí? Si nosotras no nos ocupáramos de reproducir la fuerza de trabajo, el capital no tendría que la mercancía más preciada de todas las mercancías, que es la fuerza de trabajo que produce valor. Es decir, si nosotras no hiciéramos ese trabajo, el capital no tendría cómo explotar. Esa idea le lleva a ella a llegar a la conclusión de que el trabajo que llevamos las mujeres adelante en el hogar, pero también en las instituciones de reproducción social, es un trabajo indispensable para el capital, lo cual a nosotras nos coloca en un lugar de importancia respecto del capital y nos coloca en un lugar de posibilidad de lucha respecto al capital. Después voy a decir una cosa respecto de esto. Pero también significa que nosotras tenemos la posibilidad de establecer ¿qué? De establecer puentes entre aquello que pasa en el ámbito de la producción, en una fábrica, por ejemplo, con aquello que pasa en el ámbito de la reproducción. Porque en esos dos ámbitos estamos nosotras, ¿sí? Entonces ella va a empezar a analizar ese lugar que tenemos las mujeres en las sociedades capitalistas, las mujeres de la clase trabajadora, a partir de la idea de un lugar indispensable, ¿sí? Por eso yo traía al principio la consigna, si nosotras paramos, se para el mundo, es una consigna con la que Vogel estaría terriblemente de acuerdo, ¿sí? Tercera razón que a mí me gustaría señalar para invitarlos a leer este libro. Uno puede pensar ese lugar tan particular que tenemos las mujeres de la clase trabajadora de reproducir la fuerza de trabajo como un lugar de doble opresión, lo es.
lo es un lugar de doble opresión, todas la sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra jornada de trabajo siempre está compuesta por la jornada de trabajo que tiene que ver con los medios que nos permiten vivir y con la jornada de trabajo no paga en el hogar, lo es. Pero también lo puede pensar como un lugar de potencialidad, ¿sí? De fuerza obrera, para llamarlo de alguna manera. Y para robar a un sociólogo de trabajo un término, de posición estratégica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ustedes saben que dentro de la tradición marxista, pero también de la sociología del trabajo, la pregunta de dónde saca la clase trabajadora el poder para luchar es una pregunta importantísima, ¿sí? Una de las respuestas clásicas es que la clase obrera saca su poder para luchar del propio lugar de la producción. Es decir, porque la clase obrera es la que produce valor, porque la clase obrera está en el lugar de la producción, es la que también puede causar un daño al capital, ¿sí? Eso lo sabe cualquier camionero, eso lo sabe cualquier petrolero que cierra la canilla, eso lo saben los aceiteros cuando dicen, mira que si yo no me muevo, vos me exportás. Es decir, esa amenaza al capital por parte de la clase obrera de, mira que si yo no me muevo, vos no acumulás, es la fuente primordial de poder obrero, ¿no? Y todos lo saben, cada cual que haya estado acá haciendo una huelga sabe perfectamente que ese es nuestro poder como clase, ¿sí? Obviamente otro poder que nosotros tenemos es el que emana de la organización obrera, de los sindicatos, de las organizaciones obreras como Madigraf. Ahí emana un poder que tiene que ver con la sumatoria de las fuerzas y la cantidad y el número y la posibilidad de por el número presentar un riesgo, un peligro para el capital. Bueno, yo creo que hay que pensar una tercera fuente de poder que tiene que ver estrictamente con las mujeres de la clase trabajadora y que es lo que podemos llamar poder socioreproductivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quienes trabajamos en las escuelas, en los hospitales, en los asilos, en todos los lugares de cuidado y de reproducción social, tenemos una ubicación muy particular que no la tiene, fíjense, un petrolero, no la tiene un aceitero, no la tiene un camionero, que es que nuestro trabajo, al garantizar la vida de las y de los trabajadores, está directamente relacionada con la reproducción social de la comunidad obrera. Es decir, cuando nosotras hacemos una huelga en una escuela, estamos automáticamente afectando esa reproducción social de la comunidad obrera, ¿no? La reproducción de la vida de todos los chicos de la comunidad obrera que van a esa escuela. Eso siempre ha sido utilizado para pegarnos, para llamar, por ejemplo, como ahora, servicio esencial, que es básicamente la prohibición del derecho de huelga de quienes trabajamos en los sectores de reproducción social, de criollo. Eso siempre ha sido una dificultad que nosotros y nosotras hemos enfrentado en los procesos de huelga, pero también eso se puede volver su contrario. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotras tener una relación con la comunidad y tener una relación con las necesidades que tiene esa comunidad de reproducción social que no la tiene un petrolero, que no la tiene un aceitero, que es que cuando nosotras hacemos pliegas de demandas por nuestro salario, por condiciones de trabajo, también estamos haciendo una demanda por la calidad de la reproducción social de la comunidad obrera, ¿sí? Y cuando eso sucede, cuando eso se suma al pliego de demanda, las huelgas son muy poderosas, ¿sí? Porque pasan a ser huelgas comunitarias. Hay un ejemplo que es medio clásico ya, que es lo que se conoció como la primavera docente en Estados Unidos, donde las mujeres de un estado, de West Virginia se llama, las docentes, por supuesto, primero pelearon contra sus direcciones sindicales para hacer una huelga, lo que ellos llaman una huelga salvaje, es decir, una huelga por fuera de las organizaciones sindicales y por abajo, ¿sí? Construida a puro WhatsApp y redes entre escuelas. Y en esa huelga, las docentes que están pidiendo salario empiezan a incorporar demandas que tienen que ver con esa reproducción social de la comunidad obrera, ¿sí? Y entonces, ¿qué empiezan a pedir? Bueno, una comunidad obrera marcada por dos cosas: muchos migrantes latinos
muchos afroamericanos. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a levantar una demanda muy importante, que es la idea de rechazar la diferente calidad de educación pública según el barrio y la comunidad a la que perteneces. O dicho de otra manera, empiezan a reclamar igual educación para todas y todos. Es decir, igual educación para los negros, igual educación para los latinos que para los blancos. ¿Eso qué hace? Que se ganen a toda la comunidad latina y se ganen a toda la comunidad negra. Empiezan a reclamar ¿qué? Calidad de las viandas, porque aunque uno crea que no, en Estados Unidos los pibes en los sectores populares también morfan en la escuela. Entonces empiezan a plantear viandas de calidad para los niños y hacen una discusión sobre la calidad de la alimentación, ¿sí? Y garantizan como docentes las viandas incluso para los días de huelga. Las garantizan con anticipación. ¿Para qué? Para no volverse la comunidad en contra. Y también incorporan demandas de los transportistas de las escuelas. ¿Por qué? Porque son quienes, pero aparte una cosa interesante, no solo incorporan como demanda, sino la incorporan a partir de pensar que para las mujeres de la clase trabajadora que llevan a esos niños, a esas niñas a la escuela, evitarse el tiempo de llevarlos es fundamental para su jornada en el día de trabajo. Es enormemente fundamental porque les da tiempo para hacer otras cosas, porque les permite no estar corriendo todo el tiempo, no estar estalladas esos días estallados en donde las mujeres corren para todos lados para poder cumplir con sus tareas. Entonces, finalmente, la huelga, que es un ejemplo exitoso, por eso siempre lo cuento, porque ganaron, la huelga termina siendo una huelga que comienza siendo una huelga por los derechos de las docentes y termina siendo una huelga por los derechos de reproducción social de la comunidad, que en última instancia pone sobre la mesa una discusión que el sindicalismo corporativo y el sindicalismo sectorial, el sindicalismo burocratizado, sacó de la mesa de discusión hace mucho tiempo, que es que en la clase trabajadora tenemos derecho a discutir cuáles son las condiciones de nuestra reproducción social. Tenemos derecho a discutir cómo queremos que sea nuestra reproducción social. Porque una vez que vos metés esa pregunta sobre la mesa, aparecen un montón de demandas, no solo salario y condiciones, que obviamente son básicas. Empiezan a aparecer eso. ¿Cómo queremos ser educados? ¿Cómo queremos que nos cuiden? ¿Cómo queremos que sea nuestra salud? ¿Cómo queremos que sea nuestra sexualidad? ¿Cómo queremos que sean las instituciones donde nosotros reglamentamos nuestros cuerpos, disciplinamos nuestros tiempos, etcétera, etcétera? Es decir, son preguntas muy profundas, que finalmente es, bueno, ¿cómo queremos nosotros que sea nuestra vida? Entonces, me parece que esos ejemplos, y acá no está el ejemplo pero es un ejemplo de la huelga docente a la que me refiero, fue en 2018, la primavera docente, pero en toda esta teoría está ese eje puesto de discutamos y transformemos la reproducción social de la clase trabajadora en un campo de batalla. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer y que es algo que interpela doblemente al movimiento feminista, porque es un elemento de clase central en el movimiento de mujeres. Entonces, es decir, mira, nosotros queremos, incluso el aborto es un derecho individual, sí, por supuesto es un derecho individual porque los cuerpos que pueden gestar son individuales. Ahora, no es solo un derecho individual, es un derecho que pone en discusión cómo queremos nosotros gestar, cómo queremos maternar, si es que queremos maternar, cómo queremos que sea nuestra forma de reproducción social, porque nosotros podemos también a partir de ahí discutir si nosotros queremos reproducir a partir de la figura del hogar y de la familia heteronormativa y nuclear, o queremos otras formas, porque la humanidad y la lucha de clases ha dado otras formas, ¿sí? Ha dado formas colectivas, ha dado formas no heteronormativas. Entonces, ¿cómo el aborto no va a ser una demanda central de la clase trabajadora? Entonces, lo que quiero decir es eso, que permite poner sobre la mesa una pregunta muy importante que interpela a dos movimientos, que son dos movimientos de los que nosotros participamos, que es el movimiento feminista y que es el movimiento obrero.
porque coloca sobre la mesa también en el movimiento obrero, que todavía es un movimiento obrero que cuando vos ves la foto de la CGT te querés rascar un tiro en un rincón. Bueno, es un movimiento obrero que todavía no incorporó lo básico de la reproducción social, no incorporó el trabajo de reproducción social como parte de la discusión básica de los sindicatos. Ni hablar que no incorporaron el derecho que tiene la clase trabajadora a definir los contornos de su reproducción social. Entonces me parece que son preguntas muy importantes, muy centrales, que van como a una fibra de lo que nosotros queremos construir para nuestra propia clase de futuro. Y quiero terminar con una cuarta razón por las cuales invito a todos a leer este libro, que lo mencionaba Agustina al inicio, y es que nosotros estamos sufriendo un enorme ataque de la derecha, ¿sí? No hace falta abundar mucho en eso, aunque si quieren podemos también. Acá, pero en el mundo. Y uno de los ejes acá, entre ojo y ojo, que tiene la ultraderecha en el mundo, es el movimiento feminista. Y uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué? Yo creo que es imposible de pensar ese ataque tan furibundo sin tomar en cuenta que uno de las políticas centrales de la ultraderecha es la refamiliarización o la reprivatización de la reproducción social, es decir, reforzar la idea de que la reproducción de todos nuestros niños y niñas es un problema privado de los hogares privados, que hay que resolverlo ahí a como dé lugar, que si tenés que llamar a tu mamá, a tu abuela, a tu hija, a tu tía, a tu hermana para poder criar esos pibes, pues llamalo y curtite y haz lo que puedas, que no es un problema que se tiene que discutir como clase, y es un problema que tenemos que discutir como clase, no es un problema privado de los hogares. Entonces, en el programa de la ultraderecha está la refamiliarización, está la reprivatización de la reproducción social, que va de la mano con el ajuste a los servicios públicos de reproducción social. Entonces, ojo, porque para poder llevar eso adelante hay una operación ideológica que se ve cada vez más fuerte, que es la oposición, derechos de las mayorías, derechos del pueblo, derechos de la gente, alguno incluso hasta se anima a decir derecho de los trabajadores versus derecho de género, léase de las minorías, de la clase media, de los que no pasan hambre. Esa operación de polarización, género versus clase o género versus pueblo no es nueva, ¿sí? No es nueva. Ahora está cada vez más profunda y yo creo que va a ser cada vez más profunda, ¿sí? El subtítulo de esa oposición es que los derechos de las mujeres son derechos de segunda, son derechos inferiores a los otros. Y hay un punto en que hay una aplastante como verosimilitud de ese argumento, que es que vos le ves las tasas de pobreza, ves las tasas de informalidad, y decís, che, bueno, no, sí, parece, ¿no?, que como que el problema más importante es la pobreza, el desempleo, ahora van a subir las tasas de desempleo, que mamita, ya están subiendo, bueno, entonces parece que sí, che, pero bueno, al final parece que esto es así. Bueno, no es así, no es así. No es así, ¿por qué? Este es el cuarto punto, porque este libro y muchos otros, pero este libro también, permiten comprender que los derechos de las mujeres, de la misma manera que los derechos de las diversidades sexuales, de la misma manera que los derechos de las comunidades racializadas, de la misma manera que los derechos de los inmigrantes, son derechos constitutivos de la clase trabajadora. No es que vienen los derechos de la clase trabajadora y después se le van adosando otros derechos. No. La clase trabajadora es una clase trabajadora que se constituyó históricamente en el capitalismo racializada, generizada, sexuada, etcétera, etcétera. Entonces, defender los derechos del pueblo, defender los derechos de la clase trabajadora es y debe ser
defender los derechos de las mujeres. No hay oposición a agenda de género, agenda del pueblo. Es la misma agenda. Y nosotras, como compañeras feministas socialistas dentro del movimiento de mujeres, nosotros como compañeros socialistas dentro del movimiento obrero, tenemos que poder ser muy claros, muy agudos en ese argumento para desarmar esa operación, porque tenemos un problema. Esa operación no es solamente de los impresentables como Libarona, es lamentablemente también de compañeros progresistas como Grabois, que ya en 2018, cuando fue el debate del aborto, dijo que el aborto no era una agenda de los sectores populares, sino de las clases medias. Y ahora, hace días nomás, volvió a decir que el ataque brutal de Libarona a las diversidades sexuales y a la conquista de la identidad de género y de la identidad sexual era un problema menor frente a la pobreza. Es decir, ese no es un discurso solamente de la derecha reaccionaria, es también un discurso de sectores progresistas, en este caso claramente ligado a una de las instituciones más reaccionarias del mundo mundial que se llama Iglesia Católica, ¿no? Pero que también tienen otros sectores que defienden los derechos del pueblo versus los derechos de género. Es decir, nuestro campo de batalla para esa discusión no es sencillo. Entonces, tenemos que tener las mejores herramientas para poder dar esa discusión. Bueno, estos son los cuatro motivos. Espero que sea convincente y conversamos luego. Gracias. Bueno, también agradecerles la invitación y sobre todo, bueno, es bastante emocionante poder contar la experiencia de organización y lucha de las mujeres de Donnelley y ahora Madigraf, que como decía Agustina, cumple 10 años de lucha en el marco de la presentación de este libro de Denise Vogel, y como parte, digamos, de recuperar nosotras un feminismo socialista militante en el movimiento obrero también. Después del 2001 surgió en el movimiento obrero todo un fenómeno que se llamó de sindicalismo de base, donde se peleó por recuperar las comisiones internas, por mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de salario, y al calor de ese proceso del sindicalismo de base, las mujeres fueron un sector central. Ese fenómeno recorrió fábricas, escuelas, docentes, salud, servicios como el SUS, etcétera. Y acá, por ejemplo, en la zona norte, una zona muy industrial, desde que se había recuperado la comisión interna de PepsiCo a fines de los 90, las obreras contratadas, mujeres, se plantaron para pelear por el pase a planta permanente. Esa consigna del pase a planta y la efectivización fue una pelea que recorrió toda la década del sindicalismo de base, y ahí estaban, después del 2001, plantadas las mujeres de PepsiCo luchando por el pase a planta. Después, por ejemplo, en el Parque Industrial de Pilar, acá cerca, donde lleno de fábricas, uno de los más grandes creo que de América Latina, casi ninguna fábrica tenía comisión interna ni organización sindical. Entonces empieza ahí un proceso en una fábrica de mujeres, Fresenius, que era un laboratorio donde ponen en pie la primera comisión interna. Recién en el 2004, 2005 ponen en pie la primera comisión interna, que después termina siendo una comisión interna 100% de mujeres. Ahí la mayoría de las obreras sufrían un tendal de enfermedades laborales brutales, donde a los pocos años de trabajo y a veces meses por túnel carpiano, tendinitis, etcétera, ni siquiera podían alzar a sus hijos en brazos. Después, en Kraft, también en el marco de la pandemia de la gripe A, fueron las mujeres las que se movilizaron adentro de la fábrica exigiendo alcohol en gel en las líneas y que se cierre la guardería, ya que todas las escuelas estaban cerradas por prevención, salvo la guardería en Kraft. Y lo hicieron para proteger a sus hijos y pidiendo licencia para las madres, licencias pagas. Bueno, al calor de ese proceso
también entra la fábrica Donnelley, donde mi compañero Eduardo es delegado, trabajaba desde el año 96 y es parte, digamos, de los delegados de base antiburocráticos, antipatronales, y empiezan a poner en pie las asambleas para pelear en contra de los abusos y los atropellos de la patronal ahí. Empiezan a recuperar muchísimas conquistas, derechos, también a efectivizar a los contratados, etcétera, como parte de este fenómeno, hasta que la patronal decide dar un golpe fuerte a la organización obrera y echan a 19 compañeros que quedan en la calle. Ahí en la asamblea deciden parar la planta y cortar la Panamericana y deciden luchar hasta que el último compañero recupere su puesto de trabajo. Hacen un festival solidario donde acuden muchas familias de Donnelley. Y junto con una compañera, Romina, también la compañera de otro delegado de la comisión interna, nosotras sacamos una carta y la empezamos a repartir a las mujeres que estaban ahí y las invitamos a sumarse a una reunión que hicimos al costado de la colectora. Ese día fundamos la Comisión de Mujeres de los Trabajadores de Donnelley. Ahí discutimos muchísimo la situación que estaban atravesando, por qué era el ataque de la patronal, todo el proceso de organización que había habido en la fábrica y cómo nosotras podíamos ser un factor clave, decisivo, para ganar esa pelea también. Y entonces salimos a difundir, junto con los compañeros, lo que estaba pasando. Recorrimos universidades, lugares de trabajo, fuimos al Congreso, nos entrevistamos con diputados, con las madres de Plaza de Mayo, con esas otras mujeres que ya habían salido a pelear, las trabajadoras de CRAF, de Fresenius, etc. Y finalmente hay un triunfo contundente porque no solo logran reincorporar a todos los compañeros, sino que había un sector que eran contratados y logran el pase a planta, además de los contratados en ese conflicto. Entonces nosotras somos parte ya de ese triunfo y de esa lucha. En ese momento nosotras nos reunimos y discutimos mantenernos organizadas. Y sacamos conclusiones del conflicto y una de las cosas que discutimos en ese momento era que seguramente este enfrentamiento con la patronal no iba a ser ni el primero ni el último, y efectivamente, porque pocos años más tarde la patronal nos dejó en la calle. Entonces, desde ese momento que nos mantuvimos organizadas sin saber que nos íbamos a enfrentar a un cierre de la fábrica, pero sí preparadas para quizás otros despidos que podía ser de cualquier compañero, nos estábamos preparando para una situación que vino después en el 2014. A partir de ahí, nosotras empezamos a, justamente, ya no estábamos en lucha, digamos, y teníamos más tiempo, entonces empezamos a estudiar y leer los orígenes de la explotación y de la opresión a las mujeres. Empezamos a conocer la historia de nuestra clase y de algún modo a entender que ese proceso de organización, digamos, no nacía de un repollo, sino que era parte de esa tradición que queríamos recuperar. Y una de las cosas que inmediatamente empezó a surgir fue justamente a cuestionarnos nuestro rol como mujeres en esta sociedad. Y justamente una de las cosas que empiezan a surgir es ¿por qué nosotras somos las que tenemos que ocuparnos de la crianza de nuestros hijos y del cuidado de los niños por el hecho de ser mujeres? ¿Sí? Muchas de mis compañeras de la Comisión de Mujeres tenían 6, 7 chicos, eran amas de casa. ¿Sí? ¿Por qué yo soy la que tengo que cuidar a los chicos y él trabaja afuera? Se empieza a generar ese tipo de cuestionamiento. También empezamos a darnos cuenta que por el hecho de ser madres se nos cerraban mucho las puertas a las mujeres en esta sociedad. Por ejemplo, el mismo poder estudiar.
Hoy esta universidad tiene un jardín maternal, una juegoteca, pero que fue producto de una lucha también. Pero muchas universidades no tienen, por ejemplo. Y si una tiene que ir a cursar con un bebé o con un niño chico, ¿qué hace? ¿No? O sea, es expulsivo hacia esa situación. Entonces empezamos a ver que se nos cerraban las puertas por el hecho de ser mujeres, tener que ocuparnos de la crianza de los niños para estudiar, o que no teníamos acceso a los mismos trabajos, o teníamos trabajos mal pagos, más precarios, menos salarios. También que se nos hacía más difícil organizarnos que a nuestros compañeros como mujeres. Entonces empezamos a querer llegar a otras mujeres y a organizarnos junto a las mujeres también. Y además, al calor de estos debates, también los socializamos, los transmitimos y los debatíamos con los compañeros varones que empezaron a tomar con todo la bandera por los derechos de la mujer. Y por ejemplo, también de las diversidades, y se dio a partir de todo esto, digamos, una pelea, por ejemplo, muy emblemática que hubo en Donnelly con una trabajadora, Tamara, que había dicho, a partir de todo este proceso de asamblea, un día le pudo contar a los compañeros: yo entré disfrazada de hombre para poder obtener este trabajo en esta multinacional, en blanco, etc. Y a partir de ahí los compañeros decidieron luchar para que pueda Tamara tener un vestuario y un lugar donde poder cambiarse separado de los varones y que se respetara su identidad. Por ejemplo, a su vez empezamos a discutir sobre el mandato del hecho de ser madres. Y por ejemplo, empezamos a discutir mucho sobre el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y decidir y elegir ser madres. Y ahí surgieron muchas cosas de nuestras propias vidas personales, de nuestras hermanas, de nuestras hijas. Bueno, en el conflicto que habíamos vivido en el 2011, por ejemplo, una de nuestras compañeras estaba embarazada cuando echaron a su compañero, que era un trabajador de limpieza, y ella tiene a su hijo en medio del conflicto. Esas cosas nos unen muchísimo, porque nos apoyamos mucho y se tejen muchos lazos de solidaridad frente a situaciones duras y difíciles. Nosotras empezamos a discutir, por ejemplo, sobre el derecho al aborto y muchas vivencias personales de lo que era la clandestinidad en ese momento, donde si una quería abortar tenía que hacerlo de forma clandestina. Bueno, todas esas vivencias las hemos compartido ahí y levantamos con todo esa demanda que también generó un debate entre las mujeres trabajadoras que conocíamos y en la propia fábrica con los compañeros. Empezamos a ir a los encuentros nacionales de mujeres, plurinacionales también después, y empezamos a apoyar todas las luchas que había de las mujeres. En su momento, por ejemplo, la fábrica Workcolor, una gráfica también, que también estaba en el Parque Industrial de Pilar y que tampoco tenía comisión interna, a pesar que era una multinacional. Los trabajadores se empiezan a organizar para tener delegados, y porque las mujeres que trabajaban ahí no eran contratadas, eran peor que contratadas, trabajaban a destajo en una multinacional. Es decir, que trabajaban según las necesidades, te llamaban, o si no, no te llamaban, y según la cantidad de pliegos que vos hacías era la cantidad que vos cobrabas. Esa era la condición en que se trabaja en Workcolor, una multinacional que está en todo el mundo. Entonces se da un proceso de lucha por tener la comisión interna y para que las mujeres pasen a ser planta permanente, donde nuestros compañeros son parte y nosotras también vamos a apoyar a esas mujeres. Algunos años más tarde, como parte de todo este proceso también, las mujeres de Kronberg se levantan frente a los despidos de la multinacional, pero también ahí se sufría un brutal acoso laboral de las mujeres, de parte de los capataces, los jefes, abusos sexuales, de todo. Y nosotras nos solidarizamos con esas compañeras
con esas mujeres que dieron una pelea enorme, que me acuerdo que fueron las que cortaron la Panamericana de punta a punta. Pues siempre que estábamos cortando la Panamericana, dejábamos un carril, y qué sé yo, y no, ellas cortaron la Panamericana, las dos enteras. Bueno, así, para poder participar en cada uno de esos conflictos y estar ahí, se nos presentó siempre una problemática, que era ¿qué hacíamos con los chicos? Entonces teníamos hijos chicos, yo tenía un bebé, teníamos niños de 1, 2, 3 años. Me acuerdo cuando fue el conflicto de Lear, antes que cerrara Doneley, hubo muchísimos cortes de la Panamericana donde siempre queríamos estar ahí, que también había mujeres en esa autopartista, y empezamos a poner en pie, al calor de todas estas experiencias, una juegoteca ambulante en nuestras casas. Entonces, por ejemplo, si mañana a las 5 de la mañana había un corte de la Panamericana de los obreros de Lear, entonces, mañana la juegoteca es en mi casa. Entonces, yo cuido a los chicos en mi casa, y si son muchos, bueno, se quedará otra para ayudarme, obviamente. Y todas las demás estaban al frente, a la par de los demás, pudiendo ser parte de los procesos de lucha. Es decir, que dimos una salida colectiva a un problema individual que teníamos cada una de nosotras, para poder organizarnos y salir a luchar. En esas instancias, además, nuestros hijos también tenían un espacio de juego, de diversión, a tal punto que a veces los chicos decían, che, ¿cuándo vamos a ir a juntarnos todos? Y no había corte, no había nada, pero ya se hacían amigos, y también era algo que a nosotras nos motivaba ver eso de los chicos, que ellos estaban generando un espacio propio, de calidad, de juego, divertido, en el marco de las situaciones que pasábamos. Cuando cierra Doneley, nosotras veníamos de todo este recorrido, un grupo de mujeres ya preparadas, ya organizadas, con toda esta experiencia, habiendo hecho un fondo de lucha, teniendo una jugoteca ambulante, etc. Los compañeros venían de todo un proceso de experiencia y organización también. De hecho, antes del cierre, la patronal Doneley en realidad presenta un preventivo de crisis trucho. Dice que quiere despedir a 123 porque si no, no puede producir. Lo mismo que están haciendo ahora, lo hizo Doneley, y era tan trucho que el Ministerio de Trabajo no se lo aprobó. Empiezan a amenazar con eso, y entonces ahí nosotras nos ponemos inmediatamente en alerta y redoblamos nuestro fondo de lucha, preparándonos para despidos masivos. Entonces ya teníamos el fondo de lucha porque habíamos sacado la conclusión y lo manteníamos desde el 2011, pero ahí lo empezamos a lo loco, a hacer fiestas, festivales, rifas, de todo, para juntar por si mañana aparecían todos los telegramas de despido, que podía ser de mi compañero, de ella, de quien sea. Y a su vez empezamos a sacar cartas que llevábamos a la puerta de la fábrica para que los compañeros llevaran a su casa, para que les llegara a las mujeres, ¿no? Yo justo había impreso algunas de las que habíamos hecho, porque realmente son 13 años de historia. Y ahí, por ejemplo, hay una justamente del preventivo de crisis donde dejábamos nuestros teléfonos para que cualquiera que estaba en esa situación, que realmente era angustiante, era preocupante, porque de un día para el otro te podías quedar en la calle, para que esas mujeres nos pudieran contactar, sepamos que existía la comisión de mujeres, sepan que existíamos y se pudieran contactar. Bien. Frente a toda esta organización, los compañeros hacían bloqueos de los talleres porque la patronal decía que tenía crisis, pero en realidad terciarizaba el trabajo y lo llevaba a otros talleres, y los compañeros iban a bloquear esos talleres. Bueno, fue un año de muchas peleas, en el medio estuvo Lear, de todo. Y cuando cierra la fábrica, se hace una asamblea muy grande, donde acuden todos los trabajadores y acuden muchísimas mujeres.
muchísimas familias preocupadísimas por la situación, llorando, desesperadas. Nosotras hacemos una asamblea especial de mujeres y familiares, donde les contamos nuestra propuesta de que se sumen a nuestra comisión y de organizarnos y enfrentar la situación a la vez que los compañeros, de no quedarnos en nuestras casas, de ser parte de esta lucha. Y ahí la comisión pegó un salto y llegamos a ser más de 40, más de 50 mujeres organizadas en la comisión. Ahí los compañeros votan entrar y sostener los puestos de trabajo, ocupar la fábrica y ponerla a producir. Era muy importante eso, porque ustedes imaginen que era el principal sostén económico de las familias, porque la mayoría de las compañeras eran amas de casa. O sea, el hecho de que se queden en la calle significaba que ya no había ningún ingreso. O sea, sostener ese puesto fue algo que realmente las familias tomaron en sus manos. Y si no era el único sostén, que era de la gran mayoría, era el principal, porque las mujeres, por el hecho de ser mujeres, teníamos trabajos con menos sueldo o más precarios, y entonces era el principal sostén económico que había que defenderlo. Nosotras habíamos levantado con los compañeros una consigna que se llamaba "Detrás de cada trabajador hay una familia", y tenía como un doble significado. Por un lado, que cuando despiden a un trabajador, toda la consecuencia de ese ataque patronal está sobre toda la familia que sufre esa situación. Pero el otro significado era que si cuando un trabajador sale a luchar, su familia lo apoya, esa fuerza se multiplica para enfrentar el ataque y dar una salida. Ese era el sentido que tenía para nosotras esa consigna. Cuando los compañeros empiezan a producir, tienen muchísimos obstáculos y muchísimas trabas que les pone el juez y los síndicos que administran la quiebra. Y una de las cosas que hacen los jueces es que retienen los cheques de los clientes. O sea que entre agosto y diciembre del 2014, los compañeros trabajan pero no cobran un peso de su sueldo. O sea, ponen en pie, tienen que poner a producir la fábrica, poner en pie las máquinas, en el medio de una situación completamente nueva, desesperante y demás, sin cobrar un peso. Frente a eso, muchas mujeres salen a trabajar y muchos compañeros tienen otro trabajo para tener un ingreso. Entonces, ahí nosotras, por un lado, discutimos en esta comisión, que ya éramos muchas mujeres, una gran campaña de alimentos no perecederos, de fondo de lucha, etc. Pero para poder organizar todo eso necesitamos una organización muy grande, y en la fábrica los compañeros discuten y votan que un sector de la fábrica, donde antes funcionaba Recursos Humanos, ese lugar horrible donde nuestros compañeros recibían los telegramas de despido, de suspensión, etc., votan que ese lugar sea para la Comisión de Mujeres. Y ahí nosotras entramos a la fábrica con un lugar propio adentro de la gestión obrera, y en la asamblea de las mujeres discutimos que una sala se iba a destinar solamente para la juegoteca y la otra iba a ser un depósito para todos los alimentos que iban llegando y donaciones de solidaridad. Eso nos permite organizarnos muchísimo mejor. Nosotras nos empezamos a entrevistar con las comisiones internas y sindicatos recuperados que había en ese entonces, como CRAF, PepsiCo, pero también ADEMIS, o el SUTEBA La Matanza, que en ese momento era un sindicato recuperado, que hacen una campaña fuertísima de solidaridad. Sin esa solidaridad y coordinación nunca hubiéramos podido sostenernos todos esos meses. Me acuerdo que una vez llegaron obreros de Jabón Federal, de la ex Jabón Federal de La Matanza, con litros y litros y litros de leche, porque les donaban, la patronal les daba, leche, porque decía que era por una cuestión de salubridad. Entonces ellos recibían litros de leche y deciden hacer una campaña, y un día llegan y donan litros y litros de leche. Para nosotras fue muy emotivo ese día.
Entonces, nosotras empezamos a, bueno, los universitarios jugaron un rol muy importante en esa etapa. Por ejemplo, en esta universidad, la UNS fue muy solidaria con la lucha. Tomaron como propia la campaña de alimentos, recorriendo todas las aulas y demás, difundiendo nuestra lucha. Llevaron al Consejo Superior de esta universidad la propuesta de que se vote como parte, digamos, de que la universidad era parte de la campaña, y eso nos permite multiplicar esta lucha y hasta nacionalizarla, porque todos los estudiantes dan esa pelea en sus universidades. Hay compañeras nuestras como Alejandra que viajan a Córdoba, viajan a Neuquén, donde estaba Sanón, y al recorrer el país se nacionaliza nuestra lucha, se multiplica nuestra campaña, y ahí nosotras tenemos un montón de debates que también hay en la asamblea de la fábrica. Un debate muy grande era qué hacíamos con el fondo de lucha. Muchos debates teníamos, entonces ahí votamos, y después de muchas discusiones, que una parte, un porcentaje era para la juegoteca, para las necesidades exclusivamente de la juegoteca, siempre sí o sí. O sea, estábamos discutiendo en una situación de mucha precariedad, o sea, digamos, y a la vez empezamos a discutir, todos los viernes entregábamos un bolsón de alimentos, todos los viernes durante todos esos meses, para que todas las familias tengan algo para comer en toda la semana. Y ahí empezamos a hacer un censo, hicimos un censo, las mujeres en la fábrica, y vimos de que había compañeros que eran solteros, compañeros que tenían muchos hijos, compañeros que alquilaban, otros que tenían casa propia. Es decir, había múltiples realidades. Todos estábamos atravesando lo mismo, pero en situaciones distintas. Y nosotras discutimos el criterio de cada cual según su necesidad. Entonces, en los bolsones, para las familias numerosas iban más litros de leche. Para los chicos pequeños había pañales todas las semanas, que es algo muy caro. Artículos de limpieza que también eran muy caros. Y todo eso se discutía, se votaba, eran discusiones muy grandes de cómo organizar todo esto. Y ahí empieza a fortalecerse, digamos, la pelea. Finalmente, gracias a la movilización, la lucha y demás, se legaliza la cooperativa Madigraf, se destraba este problema del cobro, los compañeros empiezan a cobrar y empieza a haber más trabajo, ¿no? Ahora, en estas condiciones. Y al haber más trabajo, vuelven compañeros que se habían ido, etcétera, pero hacía falta, digamos, más mano de obra. Entonces ahí se vota darle prioridad a las mujeres y a las familias que quieran ingresar a los puestos de trabajo. Y ahí muchísimas de las compañeras, muchas que eran amas de casa, deciden entrar a trabajar a la fábrica gracias a que estaba la juegoteca. Y a su vez, otras mujeres que no habían sido parte de estos meses, sí se suman para la gestión obrera, otro sector de mujeres. Ahí yo me quedo en el plantel de juegoteca porque se transforma en una necesidad acuciante, que se haga una juegoteca de manera permanente, que hoy sigue estando después de 10 años. Entonces, necesitamos... Sí, es una necesidad enorme, y fue realmente una pelea que también fue como una etapa de mucha solidaridad. Ahí es como que empieza un nuevo fondo de lucha, nuevo desde cero, que ahí era 100% juegoteca, porque ya ellos cobraban. Ahí un lazo muy fuerte que nos une con las obreras de Craft. Las obreras de Craft todas las semanas organizaban un bingo, un campeonato de fútbol, algo, y todo lo recaudado era para la futura juegoteca de Madigraf. A tal punto que un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, invitamos a las compañeras del turno noche a comer un asado a las 6 de la mañana en nuestra fábrica, que para nosotros fue inolvidable porque, qué sé yo, comernos un asado a las 6 de la mañana, para nosotros
fue algo muy divertido. Para ellas era natural que nos contaban cómo es su vida, trabajando de noche, cuando cobran, salir un viernes a las 6 a comer un asado, digamos, todo eso, bueno, fue una enorme experiencia que nos unió mucho con las compañeras del CRAF. Después tuvimos un apoyo muy grande de docentes, sin los cuales nunca hubiéramos podido hacer la juegoteca, y hubo toda una etapa incluso de un plantel voluntario donde venían docentes, músicos, artistas, talleristas, psicólogos, psicólogas, y hacíamos taller de ajedrez, taller de pintura, taller de dibujo, cosas que nuestros hijos jamás hubieran tenido si no era por esa juegoteca. Es decir, apoyo escolar desde ya, pero acceder a un mundo, digamos, del arte y la cultura que se los dio la juegoteca de Madigraf y que quizás en los barrios populares no hay acceso. A tal punto que me acuerdo que cuando hacíamos el taller de ajedrez, poquito a poquito empezaron a aparecer los compañeros que querían venir para jugar al ajedrez, y estaban en el día del taller de ajedrez que tuvimos que abrir como un salón especial. Bueno, después de todo eso, pasó muchísimos años y emergió el movimiento de mujeres en Argentina. En el 2015 estalló el Ni Una Menos, ¿no? Después de un brutal asesinato, femicidio de una joven adolescente que estaba embarazada por parte de su pareja, y miles de mujeres salimos a las calles. Y las mujeres de Madigraf ahí estuvieron, se abrió un debate muy grande en la fábrica de que los varones cubrieran los puestos de trabajo para que las mujeres se pudieran movilizar por sus derechos. Empezaron a participar, a debatir todo lo que pasaba en el movimiento de mujeres. Cuando también ingresan las mujeres a la fábrica, también se dan muchas discusiones propias en la producción, porque era una fábrica que siempre había sido de hombres y ahora había mujeres. Entonces, por ejemplo, se discute el Día Femenino, y están los estatutos de Madigraf, el Día Femenino. Bueno, empieza a haber rotación en los lugares de trabajo, que eso era parte también de la gestión obrera y demás. Y por ejemplo, hoy tenemos muchas compañeras que son maquinistas en Madigraf, mujeres que eran amas de casa, entraron al mundo laboral, a la lucha, y hoy tienen un oficio y son maquinistas, que son los puestos más importantes que puede haber en cualquier fábrica. Manejar una máquina que puede tener todo esto de grande, digamos, que miden muchos metros, digamos, son grandes conquistas de las mujeres. O jugar un rol clave en lugares como en la directiva también, o siendo parte de la coordinación del Consejo Obrero, mujeres en la coordinación de la producción. En ese sentido, bueno, después también vino la marea verde por el derecho al aborto, y en Madigraf se hizo una enorme asamblea de mujeres trabajadoras, estudiantes y docentes en medio de la marea verde, que fueron 1000 mujeres, que se abrió para discutir la situación del movimiento, cómo seguir la pelea, cómo arrancar este derecho, siguiendo abriéndolo a esa lucha. Después, como alguna de las cosas que quizás uno se queda pensando, o que yo me quedo pensando como experiencia que tuvimos, es cómo frente a cada problema justamente se dio una salida colectiva, ¿no? O sea, siempre decimos, cuando cerró la fábrica podríamos haber buscado un abogado y cada uno pelear por su indemnización, pero no, peleamos por dar una salida colectiva, manteniendo los puestos de trabajo y esa fábrica abierta, y peleando todavía para que sea puesta al servicio de la comunidad, que pueda hacer libros como
que puede hacer cuadernos escolares, manuales a precios populares, etc. Cuando tuvimos que enfrentar el problema de los alimentos, hicimos una salida colectiva para eso. Incluso nos quedamos sin obra social y de un día para el otro, y habíamos hecho también nos entrevistamos con el cuerpo delegado del Hospital de Niños Garja y hicimos como un pacto obrero donde nosotros en el censo habíamos relevado 1.200 niños que estaban afectados por esta situación. Y entonces nos facilitaban acceder a turnos, etcétera, a pediatras en el medio de la lucha que estábamos dando, que teníamos que trabajar sin cobrar un mango, salir a movilizarnos, juntarnos alimentos, no teníamos obras sociales, es decir, todo eso se logró con toda esa solidaridad y dando respuestas colectivas o frente a la problemática de los niños, donde no solamente pensábamos, bueno, ¿qué hacemos con los chicos? Sino también para nosotros era importante, porque la situación era muy dura, que nuestros hijos tengan un lugar de calidad acorde, digamos, a sus necesidades de juego, de diversión, de aprendizaje, un espacio de socialización. En el marco que nosotros estábamos viviendo una situación terrible, ellos estaban ahí, digamos, contenidos. Para eso, o sea, también pensamos en el derecho de los niños de alguna manera, ¿no? O sea, cada cuestión dimos esa respuesta. Entonces, bueno, por ahí un poco esto que decías al final, Paula, de cómo frente a un gobierno tan de derecha, antiobrero, con una agenda antiobrera, machista, contra las mujeres, brutal, no va la resignación, digamos. Más que nunca no va la resignación a ninguna de esas situaciones, ni tampoco va una salida de resignación. De manera colectiva, organizadas, unidas también junto a nuestros compañeros, podemos dar una salida y enfrentar la situación que hoy estamos viviendo de ajuste brutal y de ataques a las mujeres y a las disidencias, y que seguramente podremos volver, digamos, a retomar las calles y dar una salida a esta situación. Ahora abrir un espacio de preguntas o de planteos, dudas, posiciones, lo que quieran. Queremos abrir un espacio para eso, para el intercambio. Y antes de eso, como Sol estuvo contando toda la experiencia de Mayra, los 10 años de gestión obrera, quería de paso pasarles un chivo, hacerles una invitación. Este sábado van a festejar los 10 años de gestión obrera con todo, así que en Mayra van a hacer un gran festival con C4, con las manos de Filippi, va a haber cumbia, va a haber un montón de bandas, así que eso es este sábado 7, a las 7 de la tarde, a las 8:30 más o menos arrancan las bandas y va a estar buenísimo eso, así que dejarles la invitación y ahora sí abrir el espacio para preguntas. ¿Qué consejo le darían a alguien que recién se inicia en la militancia feminista? Cuando planteás, ¿no?, el poder de clase específico de las mujeres por las tareas de reproducción, teniendo en cuenta el avance de la tecnología, las transformaciones en el mundo del trabajo, ¿vos opinás que eso redunda hoy en un crecimiento del ejército de reserva? O sea, hay una mayor masa de desempleados, y en ese caso, ¿no? No es entendido por la clase capitalista como sobrepoblación, y tal vez la degradación de las condiciones de reproducción no tiene que ver en parte con destruir, digamos, ese sector de la clase trabajadora, porque redunda en muertes, ¿no? Lo vimos en la pandemia y lo vimos en otros casos. Así que nada, esa es la pregunta un poco más teórica. Yo, qué sé yo, qué consejo se le puede dar a una compañera que empieza a militar el movimiento feminista. Yo creo que de la misma manera que, por ejemplo, que Sol esté acá contando la enorme tradición de lucha de las mujeres
de hoy, Mardi Gras, de en su momento Donnelly, permite pensar cosas que el discurso dominante en este momento hace que todo el tiempo nos hace que no pensemos. ¿A qué me refiero? Permite pensar que hay enormes luchas atrás nuestro, que hay enormes luchas que consiguieron muchas conquistas, ¿no? Hoy parece que luchar no está de moda. No solamente no está de moda, sino que parece que no sirve para nada. Hay mucho como discurso de que luchar no sirve para nada, ¿no? El otro día estábamos en una charla en la UBA y había un profesor que quizás alguno de ustedes conoce por nombre, que se llama Pablo Bonavena, y que es un compañero con el que siempre hacemos frentes electorales dentro de la universidad. Estamos en elecciones, no me pidan que apague ese chip, no puedo apagarlo, estamos en elecciones con Pablo en una lista, a ver si podemos recuperar la mayoría de socios. Y Pablo decía una cosa que para mí es muy importante, y era también en un auditorio con compañeros nuevos. Decía, miren, las movilizaciones, la pregunta era, che, ¿qué onda? O sea, no pasa nada, ¿cómo hacemos, no, para movilizar? O sea, está frío. Bueno, y Pablo decía una cosa que yo quiero robarle abiertamente, que es que él decía, bueno, las movilizaciones se construyen, entonces estos espacios, literalmente, estos espacios, las pasadas por los cursos, las asambleas, molestar a los centros de estudiantes que están completamente burocratizados para que habiliten espacios de discusión, las movilizaciones se construyen. Pero decía una cosa también importante, que es la desmovilización también se construye. La desmovilización no cae del cielo, no es magia, ¿sí? Y entonces parte de la discusión con las nuevas compañeras que se acercan a militar es discutir y enfrentar enormemente la desmovilización, ¿sí? Yo me acuerdo, quizás hay muchos de ustedes que son muy jovencitos, pero yo me acuerdo que cuando fue el gobierno de Macri también estaba esta discusión, ¿sí? Pero fíjense una cosa re loca. En el gobierno de Macri, en marzo de 2016, habían subido en diciembre de 2015, en marzo hubo 3 movilizaciones masivas, 8 de marzo, me parece que una fue el 3, 6, bueno, no sé, si quieren agarrar las fechas van a verlas. Fue a tal punto, fueron masivas, que fue una hermosa e histórica escena en donde se tiró abajo el atril de la CGT y la consigna fue poner a fecha, que era básicamente una demanda a la CGT, poner a fecha de paro general. Eso fue 2016, ¿sí? En 2017 fue las 14 toneladas de piedra en Congreso. Y en 2018 la consigna hay 2019. Eso es política de desmovilización. Eso es construir la desmovilización. Cuando el kirchnerismo saca la consigna hay 2019, mete toda esa fuerza callejera en el horizonte del gobierno 2019. Y ganan en 2019. Y así no fue. Nos trajo hasta acá. Entonces, yo qué le diría a una compañera que empieza a militar: discutamos mucho cómo se construye la movilización y discutamos también mucho cómo y quiénes construyen la desmovilización para poder poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué otra cosa le diría? Nos tenemos siempre que montar sobre los hombros de quienes lucharon antes. Acá la compañera dio una enorme clase de cómo lucha una comisión de mujeres, sobre los hombros de ella. Y diría también, montémonos sobre los hombros de estas, ¿sí? De todas las compañeras que a nivel internacional construyeron el movimiento feminista socialista, las que pensaron un montón de cosas. Yo siempre doy muchos seminarios y esas cosas, y siempre, por ejemplo, cuando discutimos el debate sobre el trabajo doméstico en los 70, las pibas, ¿viste?, dan vuelta los ojos como locas y dicen, che, pero todo lo que discutimos nosotras ya se discutía. Pero claro que se discutía. Y tengo que decir una cosa, se discutía incluso más radicalmente. Si ustedes leen los folletos de las feministas negras contra las familias, no, se mueren muertas, ¿sí? O sea, la familia criticada de pe a pa. Entonces, siempre construir nuestra movilización sobre los hombros de quienes la construyeron antes, compañeras, porque si no empezamos siempre de cero. Y no empezamos de cero, no es cierto que empezamos de cero, ¿sí? Porque las compañeras son un enorme ejemplo para cualquier fábrica que hoy cierre, ¿sí?
porque eso es lo que viene. Para cualquier fábrica que hoy cierre, ellas son el ejemplo. Para cualquier discusión sobre cómo unir las luchas del movimiento obrero y el movimiento feminista, esta es la discusión. La tradición de Pan y Rosas es la discusión. Entonces, yo diría eso, y muy cortito sobre la pregunta teórica de Agustina. Bueno, voy a hacer un pequeño autobombo. Hay un artículo que sacamos que está en un libro que es Gratarola, así que lo pueden bajar tranquilamente. Después, si quieren, les paso. Un artículo que escribimos con un compañero que se llama Gastón Gutiérrez, que se llama ¿Hacia dónde va el trabajo? ¿Sí? Y que pone en el centro esa pregunta acerca de, che, vamos a un horizonte donde la automatización, la inteligencia artificial nos deja sin empleo, ¿sí? Bueno, y ahí agarramos libros y otros autores que están pensando eso. A nosotros nos gusta un tipo que se llama Aaron Benanav, cuyo libro también está Gratarola, se llama La automatización y el futuro del trabajo, y aparte escribe fácil, escribe para que podamos discutir, no para gloriarse ahí y hacerse oropeles académicos. Y yo creo que la discusión es muy importante esa porque uno de los discursos dominantes también es ese, viene la tecnología y barre la clase obrera, ¿no? Y una de las cosas que muestra este tipo, Benanav, con estadísticas a nivel internacional, que eso no es lo que muestran los datos, que los datos muestran que la tecnología hoy principalmente está teniendo como efecto una enorme precarización, pero no reemplazo de la fuerza de trabajo, sino precarización. Y por ejemplo, que la digitalización y la automatización está teniendo como principal efecto un enorme control de la fuerza de trabajo, ¿sí? Es decir, utilizada para reemplazar supervisores y controlar a través de algoritmos, etcétera, etcétera. Es decir, no parece que el horizonte sea el reemplazo de la fuerza de trabajo, sino su enorme precarización y su enorme control por parte de estos dispositivos digitales. Un peliculón, y cierro con este, le paso el micrófono a Sol. Un peliculón, pero peliculón. Parece que este fin de semana no llueve y este fin de semana está el recital y el festival en Madigraf, así que todo el mundo al festival, a bailar. Aparte me acaban de decir que tocan las manos de Filippi y eso va a mi más tierna juventud. O sea, solo a bailar, muchachos. Pero el otro fin de semana, que parece que llueve, hay una peliculón que se llama, no sé cómo se dice, cómo la tradujeron, pero bueno, la encuentran. Sorry, we miss you. Si alguien la tiene en el cerebro como fue en castellano, métale. De un director hermosísimo que se llama Ken Loach, que no para de hacer películas sobre la clase trabajadora. Bueno, esa película, ¿sí?, muestra cómo la tecnología y esa fantasía del trabajador independiente, de ser su propio dueño, es una enorme ofensiva del capital. Entonces, la recomiendo, véanla, vean cómo es la vida de esa clase trabajadora en Europa, que no es tan distinta a la vida de nuestra clase trabajadora acá, porque es una hermosa película para juntar un odio visceral y unas ganas de ir a romper todo que no les cuento. Así que a romper todo, pero primero a bailar en Madeira. No, me parece que está muy bueno lo que dice Paula. Yo creo que para las que empiezan a militar y las que militan años también siempre justamente yo pensé en la pregunta y pensé bueno, ¿qué hacer? Y bueno, una de las cosas claves es recuperar nuestra tradición, que tenemos muchísima y que yo creo que no sé, es como que hay un trabajo de las clases dominantes siempre por que eso se olvide, quede ahí, y sin embargo es enorme la tradición de experiencia de lucha. Entonces, bueno, hay así como discusiones teóricas y demás, apoyarnos en eso para repensar la actualidad que nos toca vivir hoy. Entonces, bueno, sí, hoy va a haber nuevos cierres de fábrica, cómo los vamos a enfrentar, va a haber nuevas situaciones, pararnos desde ahí y poder organizarnos y nunca jamás bajar los brazos, porque realmente la clase trabajadora tiene una potencialidad enorme de poder, digamos, construir una sociedad completamente diferente, sin explotación ni opresión. Entonces, bueno, difícil es, pero tenemos que andar ese camino
y digamos, empezar a construir y nosotras ser sujetos de eso. Siempre ser sujetos de nuestra propia historia, tomar el destino y nuestro destino en nuestras propias manos, no dejárselo a otros o a otros, sino que nosotros tenemos que salir adelante, siempre apoyándonos en esas tradiciones. Yo todavía no pude leer el libro de Liz Boyel, sí leí el prólogo de Paula, pero realmente escuchándola y demás, por eso todo el tiempo me interpelaba en esta experiencia, entonces diferentes cosas, y yo creo que todo el tiempo es como un ida y vuelta que nos va a ayudar para pensar cómo salir adelante. Hoy estamos discutiendo muchísimo esta situación de un gobierno de ajuste antiobrero, que avanza, etcétera, y yo creo que sí, que está, hay una responsabilidad muy grande de quienes desmovilizan, teniendo todo lo que hemos hecho hasta acá, tenemos que recuperar las calles, recuperar nuestras organizaciones, los sindicatos, los centros de estudiantes, poner en pie nuevas, como fueron las asambleas, poner en pie comisiones de mujeres en todos lados, y poner de pie un movimiento desde abajo, independiente siempre de todos los partidos patronales, que siempre, digamos, van a tirar para su lado, independiente de la iglesia, esa que nos oprime desde siempre, y de todas las iglesias también, así que bueno, desde ahí, eso por ahora. Quería hacer una pregunta, a ver qué pensás, porque yo creo que soy la más grande del grupo, la más alta. Si el feminismo se nace, se construye, o está en nuestros genes, porque desde que nacemos las mujeres es como que ya lo construimos adentro nuestro. Incluso es una rebeldía, porque cuanto más nos hacen callar, es como que más nos vitaliza, más nos regocija poder hacer esa pelea, sobre todo ante el patriarcado, ¿no? Que ya sabemos lo que es la lucha con los hombres, que es terrible en la parte política partidaria de repente, que nos cuesta muchísimo, ¿no? Porque yo la pregunta que te hago es: ¿por qué me causa tanta satisfacción hacerme esa pelea? Porque es algo que tengo adentro de los genes, no sé, porque ya de chiquita me habían puesto en una escuela pupila por ser tan rebelde. Esta chica no está bien, está medio enfadada, ¿no? Entonces, yo como para decirle a las chicas y a la gente más joven que esto va a ser para siempre, no es algo que lo vamos a dejar descansando en una mesita y después cuando queremos lo agarramos. Es algo que me parece a mí, porque si no, no tenemos otra forma de hacernos los espacios y buscar en los lugares a codazos y meternos e instalarlo y que nos escuchen. ¿Eso es así o estoy ya medio equivocada? Pero no, a mí me dio muy buen resultado. Gracias. Estoy re emocionada porque, bueno, yo vengo de Pilar. No, que no quiero que me vean. Y nada, Sol la conozco de comunidad militar, entonces las preguntas que hacían hoy, como cuando uno arranca, qué sé yo creo que, nada, es abrazarse, me parece, a las ideas, y lo que decían hoy ustedes, de apoyarse de las que vinieron, las que ya pelearon, las que vinieron de atrás. El 14, yo quería invitarla porque el 14 tenemos regional acá del conurbano oeste y noroeste, y nosotras estamos dando una gran pelea ahí adentro de esa comisión organizadora en contra de esto, ¿no? De la resignación, de las que nos dicen que nos quedemos en nuestras casas. Las que militan la resignación, la desmovilización, la vemos en carne propia y nos sacamos los ojos ahí adentro de esas discusiones y las hacemos públicas. Y nada, yo creo que tenemos una gran tarea en contra de eso, de ir
a ese encuentro regional y a dar esas discusiones en esos talleres en contra de todas esas mujeres que le están diciendo quédense en sus casas, abrácense y que nada, es más o menos que nos están diciendo hay 2019 pero hay 2025 y nosotras nada, al revés de eso, yo voy con una moral ahí a discutir, a pelearme porque me da bronca, porque incluso en Pilar tenemos un caso muy sensible que es el de Sofía Fernández, que es una compañera trans asesinada en la comisaría de Derqui, donde todos los policías que estaban implicados están libres y tanto, no solamente que el gobierno de Axel Kicillof y de Federico Achával del peronismo no atienden a las familias, sino que le están pagando los abogados desde el Ministerio de Seguridad de la provincia a los policías, ¿no? Entonces nosotras cuando vamos ahí lo vemos en carne propia que están sectores del peronismo que son parte del gobierno municipal y provincial. No podés estar de los dos lados del mostrador y por eso peleamos por la independencia política del movimiento, por la independencia política de los partidos patronales y nada, quería invitarlas a todas, invitarles a que puedan participar de ese encuentro y que demos esa pelea porque la pelea me parece que es por recuperar la moral de lucha y en contra de la resignación de todos esos sectores de que tienen angustia, que la están pasando mal y le están diciendo quédate en tu casa y nada, pero que salgamos a las calles pero organizadas y levantando estas ideas, ¿no? Que yo creo que las ideas van a ser las que nos van a mantener en pie porque yo hace 11 años peleaba por una demanda corporativa de puestos de trabajos de mierda, de condiciones de trabajo de mujeres, compañeras mías que perdían los embarazos en la línea de producción y después cuando te quedabas embarazada te echaban, pero al mismo tiempo te decían no abortés y nada, poder encontrar una salida colectiva a todo eso, a los abusos, a los acosos, fue gracias a las ideas y me parece a estas ideas socialistas, ¿no? Porque qué sé yo, dicen que la sororidad, pero me parece que es verdad eso de que el género los une y las clases nos dividen y tenemos que buscar nuestros aliados y también son peleas que tenemos que dar adentro del movimiento, que las mujeres y las disidencias no podemos pelear por separado, que la xenofobia la enfrentamos como clase, la discriminación y todo la enfrentamos como clase y nada, son peleas que tenemos que dar desde nosotros, desde acá adentro, para todo el resto, ¿no? Porque así nos quieren divididos. Y bueno, eso, nada más. Buenísimo lo que comentaban. No sé si hay alguna pregunta más. Ella hizo una invitación a participar del encuentro regional en Pilar, así que yo voy a estar pasando esta planilla para quienes quieran sumarse, a venir con Panirrosa a la pelea. Y bueno, eso, no sé si hay una pregunta más o ya le pasamos a las compañeras para que respondan. ¿Surge? Bueno, nada, no creo poder decir nada más poderoso que lo que acaba de decir la compañera. En relación con lo que preguntabas, no, yo no creo que se lleven los genes. Lamentablemente, ser mujer no te garantiza ni ser feminista, ni ser combativa, ni luchar por un mundo mejor. Si no, miren a Thatcher, si no, miren a Villarruel, si no, miren a todas las cantidades de mujeres que están en contra de las propias mujeres, que somos quienes garantizamos la reproducción social. Lo que sí se puede transformar en genes es el odio, es la bronca, es el sentimiento de injusticia, es el odio contra la injusticia. Así que eso sí, eso lo podemos transformar en genético para que dure toda la vida, para que nos movilice toda la vida y, como dijo la compañera, para que no nos convenzan con ningún discurso de resignación, para seguir a luchar y luchar y luchar, que es la única forma. Bueno, sí, también comparto que, como antes dijo Debo y ahora Paula, que sí, que nos une el género, pero nos separa la clase, ¿no? Creo que lo resumió antes así. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar cómo las mujeres de la clase trabajadora, todas las mujeres, junto a los compañeros
también podemos dar una salida y pelear realmente por transformar esta sociedad que es de explotación y que es patriarcal también, y poner todo ese odio que vos decís y esa bronca, esa rebeldía al servicio de eso, porque también, como decías antes, Paula, que hay un desarrollo de la tecnología impresionante. Yo pensaba recién, cuando hablabas de las juegotecas y todo, y entonces nosotras decíamos, bueno, cómo es algo que se lo ahorran los capitalistas, ¿no? ¿Por qué no hay juegotecas en todos los lugares de trabajo, en todas las universidades? Y todo eso, bueno, se lo ahorra el Estado, se lo ahorran las universidades, lo usan para pagarle al FMI, qué sé yo. Pero que nosotras con toda esa tecnología, si se pusiera al servicio de otra sociedad y pensar cómo sería realmente tomar en nuestras manos y pelear por esa perspectiva. Obviamente va a ser con paro, con huelga, con movilización, con piquetes y conquistando a todos los aliados que necesitamos para esa lucha.